Así como está de pie, vamos a darle una vez más gracias al Señor. Padre, le damos gracias porque hemos vencido, Señor, para estar aquí en esta tarde, donde nos hemos gozado juntamente con nuestros hermanos de grupo en alabar, en adorar su santo nombre, mi Dios. Pero también, Señor, sabemos que nos conviene estar en su casa porque aquí es donde usted envía bendición y vida eterna. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos concede de estar en su casa en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar este tema que muchas veces la gente allá afuera, usted le dice, ¿cree en Dios? La gente, todos le van a decir que sí, aunque por ahí se va a encontrar algún otro que no. Aunque muchos creen en Dios, no todos le creen a Dios. ¿Cómo vamos a hacer para poder creer en Dios? ¿Qué tenemos que hacer para creer en aquel que creó todas las cosas? Aquí hay un tema que le puse a lo que es el callado del pastor. No es parte del callado del pastor, pero está ahí. Amén. Y vamos a profundizar un poquito acerca del Creador. Amén. ¿Qué le parece? Así es que vamos a ver si podemos trabajar desde acá con este aparato. ¿Ok? Mire, ahí vemos los 10 libros más populares vendidos en los últimos 50 años. ¿Qué tenemos ahí? El diario de Ana Frank. Otro libro. Harry Potter. Ahora, algo bien interesante. Ahorita vamos a llegar a... Mire, el diario de Ana Frank recaudó 27 millones de copias en los últimos 50 años. Vemos aquí ahora, Piense y hágase rico con 30 millones en los últimos 50 años. Luego, en tercer lugar, tenemos Lo que el viento se llevó. Una novela muy conocida. De hecho, yo tuve el privilegio de tomarme una fotografía en el molino en el área allá en Little Rock, Arkansas, donde se hizo parte de la película. Ahí me tomé una foto en Lo que el viento se llevó. Después tenemos, ellos vendieron 33 millones de copias. Luego tenemos El Crepúsculo con 43 millones de copias en los últimos 50 años. Luego tenemos, estoy batallando con la señal, si me ayuda. A ver, ¿quién está ahí en cabina? El Código Da Vinci, otro libro muy vendido con 57 millones de copias en los últimos 50 años. Tenemos El Alquimista con 65 millones de copias. Luego tenemos El Señor de los Anillos, ¿cuántos se acuerdan de esta película? O ese libro, con 103 millones de copias en los últimos 50 años. Y aquí aparece Harry Potter. Ahora, este libro mide con 400 millones. Ahora, no estamos hablando de los últimos 50 años, sino de los últimos 20 años. ¿Se recuerdan que empezó en el 2004, por ahí más o menos? Cuando empezó a tomar ese auge y por qué en tan corto tiempo logró superar a estos que ya eran clásicos. Obviamente, la mano, como decimos por ahí, la mano negra tenía metido algo ahí, ¿verdad? Satanás tiene que ver con esos asuntos, para que haya vendido tantas copias en tan poco tiempo. Pero tenemos también citas del presidente Mao Zedong, no estoy hablando lenguas, así se llama el hombre. Entonces, él vendió 820 millones de copias en los últimos 50 años. Luego tenemos la Biblia con 3.900 millones de copias en los últimos 50 años. Juntando todos estos, ni siquiera le llega a la mitad de las copias que ha hecho la Biblia. ¿Qué nos da a entender eso? ¿Qué viene a nuestra mente cuando vemos esta cantidad tan diferente de las copias que se ha hecho de la Biblia a comparación de los otros libros que prácticamente pasan de moda? Más la Biblia, bueno, eso sí, pero la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos Biblia en la casa? Levante la mano. ¿Y cuántos la leen? ¿Cómo que son menos? Amén. Pero, entonces, eso nos habla de que este libro vale la pena leerlo. Vale la pena tenerlo en casa. Vale la pena recomendarlo. Porque es mucho lo que se está vendiendo. Entonces, algo hay en ese libro que se está vendiendo. Es más, usted va a un hotel, ahí se encuentra una Biblia. Hay algo interesante en ese libro. Tenemos que recomendar, tenemos que compartir, tenemos que testificar a nuestros amigos y compañeros de trabajo que compren una Biblia.
Amén. A veces que te va a tocar regalar la que tú tienes. ¿A cuánto les ha tocado eso? Que recién compras una Biblia la más que te gustó y de repente la mira a alguien que apenas comienza los caminos del Señor y la mira con, qué bonita Biblia, ¿qué haces tú? Hermano, es para ti. Ahí está. Y la bendición llega obviamente a tu vida. Bueno, entonces acá lo vemos que la Biblia es indiscutiblemente el libro más vendido en toda la historia. También tiene el récord de ser el libro más traducido, más de 2,000 millones, a más de 2,000 idiomas y dialectos traducidos. Entonces hay algo especial en ese libro que cambia, que transforma, que te da esperanza. ¿Cuántos libros podemos nosotros comprar que te dicen, compra este libro para que te vaya bien en tu vida, que te vaya a salir de deudas, que etcétera? Cuando tenemos este libro maravilloso, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ahí estamos en el Facebook, ahí estamos en Twitter, y la Biblia jalándonos, léeme, acá estoy. ¿Ah? ¿A cuánto les ha pasado? No me responda. Bueno, entonces nos damos cuenta que la Biblia, ahí vemos los idiomas en los que se ha escrito. Se escribió en el hebreo, este era el idioma del Antiguo Testamento y se le llamaba la lengua de Judá, Segunda de Reyes 18, 26 al 28. También recibe el nombre de la lengua de Canaán, Isaías 19, 18, usted puede encontrar eso. También está escrita en arameo, que era la lengua franca del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande. Y en griego, que era el idioma del Nuevo Testamento y se consideraba como el idioma internacional en los tiempos de Jesucristo. Amén. Entonces esa historia que nosotros es necesario saber para cuando tengas que dar fe de lo que tú crees, cuando tengas que dar razón de lo que tú crees, pues entonces el mensaje central de la Biblia obviamente lo encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera, no lean, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón, pues, si pudiéramos decirlo de esta manera, de la palabra de Dios. Pero ahora, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Vemos que Jesús es el creador del cielo y de la tierra. Vamos a ver esto que está bien interesante. Testimonio de la creación. Vemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces aquí nos damos cuenta que el testimonio que la propia creación da de su creador es tan impresionante que nadie tiene excusas para negar la existencia de un Dios. Y hay gente que todavía no cree en Dios. Amén. Pero más sin embargo cuando están en apuros, ¿qué es lo primero que dicen? Ay, Diosito mío, ayúdame. Y son ateos. Amén. Entonces, vemos que el diseño magistral de la materia que nos rodea nos habla de un diseño inteligente con un propósito definido. ¿De qué forma dan testimonio de Dios las cosas creadas? Bueno, toda materia está construida por átomos. Estos átomos contienen partículas con cargas que se atraen y repelen mutuamente en un equilibrio perfecto. Este equilibrio debe mantenerse cuando se unen los distintos átomos al formar moléculas. Cualquier desequilibrio ocasionaría caos y no vida. No es posible que por azar se pueda llegar a crear este mundo y menos aún todo el universo. Podemos apreciar la sabiduría de Dios en todo aquello que nos rodea. Por ejemplo, ¿usted se ha puesto a pensar cómo es posible que una vaca negra coma pasto verde y dé leche blanca? Interesante. Entonces, a través de todo esto nos damos cuenta de que hay un creador inteligente, un creador sabio que hizo todas las cosas, que no nos formamos por al azar, amén, ni que venimos del mono ni del chango, aunque una vez dijo una hermana, pastor, pero hay gente que sí parece chango. Le digo, pues, eso ya es bullying, dice el hermano. No, entonces el testimonio de la creación, vemos, la vida sobre la tierra sería imposible si nos dieran unas circunstancias concretas en nuestro planeta. ¿Cómo podemos ver en ellas la mano inteligente de Dios? Dice una pregunta. Por ejemplo, la distancia del Sol está a 149.597.871 kilómetros que nos separa de nuestro Sol. Una distancia inferior nos quemaría, una distancia superior nos congelaría. Vemos que la velocidad de rotación de 23 horas con 56 minutos y 4 segundos, esto nos proporciona el medio idóneo para dosificar los periodos de trabajo y de descanso.
Entonces la composición atmosférica, la cantidad de oxígeno existente es posible gracias a que las plantas convierten el dióxido de carbono en oxígeno, el cual es respirable para las demás formas de vida. Todo está creado en una forma exacta, en una forma excelente, que no hay forma de decir no hay Dios. Hay un Dios que creó todas las cosas. Amén. Que hizo todo perfecto para que usted y yo podamos vivir tranquilamente aquí en la tierra. Bueno, aunque tranquilamente, ¿verdad? Pero podemos disfrutar aún de lo que está a cada día. Ahora, vemos que el mundo material se halla bajo el control divino. Toda la naturaleza obedece las leyes que la gobiernan. Todas las cosas hablan acerca de la voluntad del Creador y la practican. Las nubes, la lluvia, el rocío, la luz del sol, los chubascos, el viento, la tormenta, todos están bajo la supervisión de Dios y le rinden obediencia implícita a aquel para quien trabajan. La plantita diminuta sale de la tierra, primero como hierba, luego espiga y después el grano llena en la espiga. El Señor las usa como sus siervos obedientes para hacer su voluntad. Primero se ve el fruto en el capullo que contiene a la fruta, a lo que es la pera, durazno, manzana, por decir un ejemplo, y el Señor los desarrolla en el momento adecuado porque ellos no se resisten a su obra. No se oponen al orden de sus disposiciones. Sus obras tales como se ven en el mundo natural no se comprenden ni se valoran, ni siquiera en un 50%. Mas estos predicadores silenciosos enseñarán sus lecciones a los seres humanos si tan solo nosotros quisiéramos ser oidores atentos a las cosas naturales. Muchas veces esas plantitas, todos esos que Dios creó, ¿cómo obedecen al llamado de Dios? Y nosotros que tenemos la capacidad para escuchar, para recibir lo del Espíritu, a veces no obedecemos a Dios. Y nos pone la muestra estas cosas que nosotros miramos en la naturaleza. Amén. Entonces, ¿cuándo se creó? ¿Cuándo creó Dios el universo y qué materiales empleó para su creación? Nos pudiéramos preguntar. A veces uno, hermanos, por más que uno trate de entender quién hizo a Dios, cómo se formó Dios, no podemos, porque nuestra mente es finita. No estamos a la altura como Dios está. Entonces hay cosas que no podemos comprender ni entender. Pero yo les digo, a veces que me hacen preguntas difíciles, les digo, hermano, si usted se esfuerza, le es fiel a Dios, cuando usted delante de Jesucristo, usted le va a poder preguntar, y entonces el Señor le va a poder contestar sus preguntas. Amén. Porque por más que estudiemos, obviamente no podemos nosotros aprender todo, aunque cuando leemos la Biblia, yo conozco, bueno, ya falleció, Darío. ¿Cuántos supieron de Darío Salas? Amén. Darío Salas se sabía que el Apocalipsis, enterito, de arriba abajo con puntos y comas. Alguien se ponía a leer y él lo corregía. No dice así, léale bien, dice él. Pero yo tengo mi hermano mayor, él se sabe toda la Biblia completita, de memoria. Mi hermano mayor, él se llama Jesucristo. Aleluya. Ok. Tan como la hermana de allá de la iglesia, la hermana Dalia. Le decimos algo chistoso y les digo, se quedan mirando a ver si se ríe. Le digo, no espérese para mañana, se va a reír. Ok, bueno, entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, según Hebreos. Nos cuesta a veces entender esto. ¿Cómo de lo que nada existía, cómo se creó? Y como que nos cuesta creer, asimilar en nuestra mente, en nuestro corazón, esto que leemos. Pero en un momento más le voy a explicar y usted va a decir, es verdad. ¿Okay? Esté atento, aleluya. Entonces, en la formación de nuestro mundo, Dios no dependió de ninguna materia o sustancia preexistente. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, Hebreos 11:3. Por el contrario, todas las cosas materiales o espirituales aparecieron delante del Señor Jehová a su voz y fueron creadas por su propio propósito. Los cielos y todas las huestes de ellos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, son no solamente la obra de sus manos, sino vinieron a la existencia por el aliento de su boca. Porque Él dijo y sucedió. Por ejemplo, yo le puedo decir a un hermano, a un ujier, hermano, ¿me trae una botellita de agua, por favor? Y él me la trae. Pero si yo no digo, él no se aparece aquí con una botella de agua. ¿Se da cuenta cómo va la cosa? Entonces Dios, por el poder de su boca,
No es como aquí, por ejemplo, para construir este edificio tuvieron que ir a traer cemento, a traer grava, a traer arena, material para poderlo construir de algo que ya estaba. Pero la tierra, ¿de dónde agarró Dios tierra para hacer la tierra? Solamente dijo y boom, apareció. Nos cuesta pensar y meditar en eso, pero ahorita le voy a explicar de una forma tan sencilla que es verdad. ¿Amén? Entonces, ¿cómo se creó? Dios no usó materia preexistente para crear. ¿Cómo creó entonces? Jeremías 51:15 nos dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Y la clave está en Salmos 33:9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces vemos que el poder, la sabiduría y la inteligencia divina se concentraron a su voz. Por su palabra, todo lo que conocemos vino a la existencia. La palabra creadora de Dios no está limitada por las leyes de la ciencia. Dios es soberano sobre toda su creación y está libre para realizar su perfecta voluntad. Entonces vemos que en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Alguien escribió esas frases muy hermosas. Entonces vemos aquí, ¿quién creó? En Génesis 1, del 1 al 2, se nos dice que Dios creó y que el Espíritu de Dios estaba presente. ¿Quién más participó en la creación? Jesús. Pero entonces no se conocía como Jesús, se conocía como el ángel de Jehová. Amén. Entonces hasta que Él no fue encarnado fue que se le puso el nombre Jesús, porque será el Salvador del mundo, etcétera, etcétera. Ahora, todas las cosas por Él, ¿quién es? El verbo, la palabra, Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho según Juan 1:3. Porque en Él, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, según Colosenses 1:16. Y en estos posteriores días, dice Hebreos 1:2, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, vemos que Jesús, la palabra de Dios que creó el universo, es el verbo encarnado. El que no fue criado, llegó a ser el primogénito, el más importante de toda la creación, Colosenses 1:15. El creador se hizo criatura para morir por nosotros y darnos vida eterna. Amén. Eso fue lo que Jesús hizo. Entonces fue que le conocemos como Jesús, Dios con nosotros. Ahora, aquí vamos a explicar cómo es que de la nada sucede algo. Mire, acá está. El Creador entre nosotros. ¿Cómo podemos ver en los siguientes ejemplos la vida de Jesús, su poder creador? En la boda de Canaán. ¿Qué reacciones químicas se necesitan para convertir agua en vino? Ningún científico es capaz de hacerlo. Pero nuestro Creador ni siquiera necesitó tocar el agua para transformarla. Entonces, ¿se da cuenta cómo Dios de la nada hace algo? De la nada creó la tierra. Los científicos se quiebran la cabeza intentando investigar de dónde vino la existencia, la vida y todo lo que hay en este mundo. Pero vemos que Jesús solamente les dijo, vayan y échenle agua a aquellas tinajas que tenían para lavar y llévenla al chef de la fiesta. Y el chef se quedó asombrado porque dijo, oye, todo hombre da primero el buen vino y al último, ya cuando están entrados, dan lo peor, pero tú has reservado lo mejor para el último. ¿Cómo está eso? Porque Dios siempre hace todas las cosas buenas. Amén. Yo me pregunto en cierta ocasión, ¿por qué es que Dios creó a la mujer hasta el mero último? Porque si la hubiera creado al principio, todavía no acabara de crear. Señor, así no está bien lo que hiciste, mejor es que los peces anden volando en vez de que estén debajo del agua. Pero Dios es sabio. Amén. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Entonces, vemos otro ejemplo más. Mire, aquí. Vemos aquí de dónde salió la materia necesaria para crear pan y pescado para alimentar a toda una multitud. Según las leyes naturales que conocemos, se hubiese necesitado una gran cantidad de energía para hacer esto, cosa que nosotros no podemos hacer. Jesús le bastó con ordenar que fuese hecho y sucedió.
Ahora como que sí se nos hace más fácil creer que Dios creó todas las cosas de la nada, ¿verdad? De primero como que nos costaba, pero ya cuando empezamos a ver lo que Jesús hizo, como que nuestra fe empieza a crecer. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces sabemos que Jesús solamente le bastó con ordenar, denles de comer. Y tan pronto sacaban pan, tan pronto se multiplicaba, de una forma sobrenatural. Amén. Entonces vale la pena nosotros conocer la palabra de Dios, vale la pena tener este tipo de conocimiento, porque la gente allá afuera tiene muchas interrogantes. Y si nosotros no tenemos las preguntas, se nos van a ir de las manos. Amén. Aquí vemos, las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y al átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene la jurisdicción del alma. De esta inteligencia procede toda la vida. Únicamente en armonía con ella se puede hallar su verdadera esfera en acción. Entonces vemos que la condición para todos los objetos de su creación es la misma: una vida sostenida por la vida que se recibe de Dios, una vida que esté en armonía con la voluntad del Creador. Transgredir su ley física, mental o moral significa perder la armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y ruina. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial? ¿Verdad? Los robots que ya lanzaron por ahí, ya hasta han hecho memes. Dice, un robot en una familia mexicana. Puro pleito ahí, ¿verdad? Y los robots no saben ni qué hacer. Entonces, todo eso, la gente siempre ha querido avanzar en la ciencia y hacer los clones que se han hecho por ahí también. Entonces, pero más sin embargo, hermanos, solamente en Dios está la verdad y el sentido para una vida en paz, una vida que se pueda disfrutar, una vida que nosotros podemos disfrutar a cada momento, cada etapa de nuestra vida. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios nos trae convicción, nos trae paz y nos trae esperanza. Bueno, vemos acá la siguiente, mija. Bueno, todos conocemos. ¿Hay alguien aquí que se sabe los libros de la Biblia de memoria? Bueno, hay que aprendérselos. El primero que se lo aprenda, el pastor lo va a llevar a comer. Ya lo comprometí. Es necesario, hermanos, que también nosotros nos aprendamos los libros de memoria. En la iglesia es lo que estudiamos con los niños y ahora con los adultos también, porque es necesario cuando a veces se hacen juegos cuando se hace un evento especial para buscar citas bíblicas, y si usted no se lo sabe de memoria, pues no espere ganarse un premio, pero es necesario que nosotros conozcamos los que son los libros de la ley, los libros de historia, los libros poéticos. Por ejemplo, hay unos libros que les encantan a los enamorados. ¿Cuál es? Cantares. ¿Y el libro de los casados? Lamentaciones. Uy. No. Vamos al siguiente, mija, por favor. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos los libros de la Biblia. Entonces, la Biblia es la única arma que cuando usted la dispara, no mata, da vida. Cuando usted la comparte, eso estamos hablando. Cuando usted la da a los oyentes, la comparte allá afuera, les da vida. Y aquí vemos una ilustración de este jovencito que está por ahí pudiendo salir de esa condición de frío. Él le quitó los pedacitos a la escalera para calentarse, pero solamente un momento. Dice acá, no quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muchas veces malgastamos nuestro tiempo en otras cosas, menos en estudiar la palabra de Dios. Invertimos tiempo en ir a jugar fútbol, en ir al parque con la familia, que es bueno obviamente, pero también necesitamos dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Necesitamos tener el conocimiento. Cuando tú estudies y que no entiendas algo, aquí está el pastor, para que tú le llames y te pueda orientar y ayudar a que tú despejes tus dudas. A mí había hermanos que le despertaban a la 1:30 de la mañana. Pastor, ¿está dormido? No, mijo, aquí estoy contando borreguitos. ¿Verdad? Entonces, pastor, tengo esta pregunta, y ahí estoy yo contestando. Cuando no podía, me iba a la computadora, a los comentarios bíblicos que tengo, en el programa que tengo, y ahí les daba una explicación. Ellos, gracias, pastor. Y ellos seguían estudiando, y me resultaron excelentes maestros de escuela dominical. Entonces, nosotros como pastores estamos para ayudar a usted, para que todas las preguntas que usted tenga, mire, no le dé pena preguntar. A veces usted tal vez piense, es que mis preguntas no son muy elocuentes, o no están muy bien elaboradas. Mis preguntas quizás va a sonar como una pregunta tonta. No. Yo aprendí
En noviembre del año pasado que fui a Venezuela, que compartía con pastores y líderes, les di esa confianza de que un día que se fue la luz, porque ya se va la luz, se va el agua, pero la esperanza nunca se va, siempre está ahí, gloria a Dios. Entonces, les digo, hermanos, toda pregunta que usted tenga, hágala por favor. Y si yo no puedo, pues aquí está el pastor que nos la va a contestar. Y un hermano dijo, pastor, dice, no hay preguntas tontas. Qué bueno que dice eso, hermano. Dice, pero hay tontos que no preguntan. Bueno, eso sí. Entonces, si usted tiene una pregunta, por favor, no se quede no se vaya sin preguntar. No le hace que nos riamos. Es bueno reírnos, hermano. Amén. Pero no en forma de burla, es una risa sana y que usted al mismo tiempo va a aprender. Yo a veces me equivoco y la gente se ríe. Y pues yo también me río, ¿verdad? Pero de esa forma voy a aprender. Porque si no pregunto, ¿cómo? No le vaya a pasar como porque un día sus hijos le van a preguntar, sus nietos le van a preguntar, ¿y qué le va a contestar? Cierta ocasión el padre llevó a su hijo a de pesca y el niño con la cañita de pesca le dice, papi, ¿por qué el bote no se hunde? Y el papá también estaba silencio y dice, no sé. De rato el niño le pregunta, papi, ¿por qué los pescados en el agua no se ahogan? ¿Cómo respiran? Y el papá se queda en silencio, así como ustedes, y dice, no sé. El niño mira hacia el cielo y dice, papi, ¿por qué el cielo es de color azul? Y el papá se queda pensando un rato y le dice, no sé. El niño le dio cuidado y le pregunta, papi, ¿no te enojas porque te hago muchas preguntas? Y el papá le dice, no, sino ¿cómo vas a aprender? Entonces, toda pregunta que usted tenga, por favor, hágala. A sus líderes, al pastor, porque de esa forma usted va a crecer más, usted va a ser de ayuda, de bendición aquí en la iglesia. El pastor va a poder tomar un día para irse con la pastora por ahí de vacaciones a tomar un café tranquilos, porque saben que usted está desarrollándose bien aquí en la iglesia. Es importante que estudiemos la palabra de Dios. Es importante que meditemos en la palabra de Dios, pero es importante acá, como podemos ver. Entonces, la palabra de Dios tenemos que recibirla, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Hay que meditar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú escudriñas, cuando tú meditas, fíjate bien lo que dice. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le voy a decir esto. Cuando estamos en el camino del Señor, va a haber momentos que quizás por X razón nos equivoquemos, cometamos un error. Y tú te vas a preguntar, ¿pero por qué? Si yo estoy buscando la perfecta voluntad de Dios, si yo amo a Dios, si yo asisto a la iglesia, si yo apoyo al pastor en la obra, ¿por qué me pasó? ¿Por qué me tuve que equivocar? Dios es el único que tiene la capacidad para convertir tus errores en victorias, en triunfos. Pero cuando no estamos en el Señor, cuando no conocemos a Jesús como nuestro Salvador, aún nuestros triunfos son fracasos. Cuando no estamos en el Señor, es como aquel hombre que empieza a subir la escalera del éxito, y ya cuando llega arriba, solamente para darse cuenta que la escalera estaba recargada en la pared equivocada. Pero que cuando conocemos al Señor, Él es el que tiene la capacidad de que tus fracasos los convierta en triunfos para ti. Porque no hay perdedores en Cristo Jesús. Es más, te voy a comprobar científicamente que todos y cada uno de los... Aún este hermano, ¿cómo se llama? Siquilino, ¿cómo era? Negro. Roberto. Me impactó ahorita que lo vi. ¿Qué le pasa? Pero bueno, es su estilo y gloria a Dios por ello. Mientras tú ames a Dios, mientras tú prediques la palabra, lo de afuera no importa. La gente se va a llevar un chasco contigo. Pero ya cuando sepan lo que hay acá adentro, la palabra es cuando tú la compartas, te los vas a ganar para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, hermanos, eso va a fluir en nuestra vida. Va a brotar como ríos de agua viva.
Y eso es lo que tenemos que hacer, compartir la palabra, porque eso es lo que hace efecto en las personas. Nosotros no somos nadie para cambiar a otra persona. Es el Espíritu Santo quien va a hacer la obra. A nosotros nos toca conocer la palabra para poder compartirla. Y compartirla con seguridad, con eficacia. Amén. Entonces, la palabra de Dios también debemos de memorizarla. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra, nos estamos alimentando. Y no es de que dice toda palabra que salió de la boca de Dios o que saldrá, que sale en un tiempo presente, continuamente, activo. Amén, que da vida en todo momento la palabra de Dios. Hay que memorizarla porque es lo que Jesús usó para contrarrestar los ataques de Satanás. Él no dijo, pues según lo que me han enseñado, según él, no, dijo, escrito está en la palabra de mi Padre. Es lo que usted va a decir, escrito está en la palabra de Dios. Así dice, las cosas fueron creadas de lo que no existía. Es una verdad absoluta. Amén. Entonces, tenemos que estudiarla. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, todo lo que usted escuche acá, apunte si puede, y cuando esté en casa, ore y medite y repase las citas bíblicas. De esa forma, eso va a traer convicción a su vida, a su corazón, para ser más efectivo al momento de compartir la palabra de Dios con la gente que lo está necesitando. Hay que obedecerla. Amén. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En la obediencia está la bendición. Si tu pastor te dice, hermanos, este día vamos a ir a evangelizar, o hermano, vaya usted, trae esto, trae aquello, usted obedezca. No le pregunte al pastor. Hay cosas que usted va a mirar, que su pastor va a hacer algo, va a decir algo que para usted no tiene sentido. No le pregunte, solamente obedezca. Y usted va a ver el fruto. Ahora, si seguido le da algo que hacer y no le funciona, algo anda mal ya entonces con el pastor. Entonces ahí hay que hablar con el pastor titular. Pero mientras usted obedezca, aunque a usted no le guste, pero usted obedezca y espere, sea paciente a ver qué resulta de lo que su pastor le dijo. Y si el pastor, como sabemos, es un siervo de Dios, téngalo por seguro que usted va a ser bendecido. Amén. Por la obediencia.